Muy buenas tardes. Su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, siempre con ustedes, llevándoles las informaciones sobre temas que son de crucial importancia para nuestro país. Radio TV Noticias nuevamente está con ustedes y bueno, no podía ser de otra manera, estamos en exteriores en estos instantes y vamos a tratar un tema que en los últimos años ha venido siendo motivo de análisis, de teorías, de diagnósticos, de soluciones, entre comillas, pero a la hora del té, la situación, los resultados no son de los más halagüeños para esta sociedad, tan venida menos en los últimos años. Vamos a tratar el tema aquí con el reconocido catedrático y un analista político como es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, sobre una temática. Doctor, tenga usted muy buenas tardes. Hay una situación, ya la gente no sabe a dónde volver los ojos en esta sociedad en crisis. La policía hace su trabajo, meten presos a unos fulanos, les encuentran armas, les encuentran todas las evidencias y al otro día medidas sustitutivas y afuera. La gente observa eso con coraje y ahora hay un conflicto porque que el Consejo de la Judicatura ya no debe de existir, la Fiscalía General de la Nación se queda calladita, viene la presión popular, ya sale, pelea con los jueces. ¿A dónde vamos con este sistema judicial, doctor? Y luego hablan de la seguridad jurídica, que la inversión extranjera. ¿Quién va a venir a este país con una situación de una tremenda inseguridad y con una seguridad jurídica prácticamente inexistente? Buenas tardes. Buenas tardes, don Hugo. Muchísimas gracias nuevamente. No solo a la inseguridad jurídica, asume la inseguridad ciudadana. Por supuesto. Mire, en el primer tema de su reflexión, con el tema del abuso con las sustitutivos de la prisión preventiva, que de alguna forma está relacionada también con el abuso con las garantías constitucionales. Mire, ahí hay responsabilidad en unos casos cuando la policía no presenta de manera adecuada el conocimiento o la noticia criminis producto de la investigación policial. Ese es un aspecto que no hay que desestimar. Porque a veces dice la fiscalía, es que la policía no me dio una información mayor. Los insumos necesarios. Ya. Entonces, la responsabilidad siendo titular del ejercicio de la acción penal, la fiscalía, es la fiscalía la que decide cuándo investigar y cuándo formular cargos. Y luego está la actuación del juez de garantías penales. ¿Ya? Yo soy uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal con los doctores Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero y Banco. Y la idea fue que haya un punto de equilibrio entre la investigación que hace la Fiscalía y el control que deben hacer los jueces penales y ahora de garantías penales. Y sobre esto no hay que olvidar. Sí, se han dado hechos lamentables y luctuosos, como el asesinato del fiscal Edgar Escobar, ya se ha condenado a uno de los autores materiales. Los intelectuales siguen hasta el día de hoy, como pasa con el caso del presentador Efraín Ruales, como puede pasar con el caso del alcalde de Manta, como puede pasar con el caso de Villavicencio. Del mismo Villavicencio. Así es, porque llega un momento en que se corta el cordón umbilical entre los autores intelectuales y los autores materiales. Pues bien, pero en el tema de los sustitutivos, mire, están constitucionalizados desde la Constitución de 1998. El sistema interamericano le dice incluso que la prisión preventiva, y lo seguimos predicando, debe ser la última ratio. Sí. ¿En qué casos? Yo haría una pregunta más bien. ¿La prisión preventiva puede ser obligatoria y en qué casos? Digo, sí, puede y debiera ser obligatoria. Porque hay que tomar en cuenta también los derechos humanos de las víctimas. Yo mencionaría dos circunstancias. Primero, la gravedad de los delitos. Tráfico de droga en gran escala, delincuencia organizada, sicariato, violaciones, etc. Es decir, la macrocriminalidad, a esa debiera aplicársele de manera, le vamos a sumar, obligatoria la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ahí surge una necesidad de política criminal social. ¿Ya? Allí el criterio de la prevención general positiva
podría ser que llegue el mensaje, mira lo que está pasando, con organizaciones criminales y con delincuentes vinculados a esas organizaciones criminales. Entonces, no hay que criminalizar los delitos de bagatela, ni hay que criminalizar la pobreza. Entonces, en esos casos, debiera ser el planteamiento de que no debieran los jueces en ese momento hacer uso de la facultad discrecional, si el juez quiere o no, debiera ser de forzoso cumplimiento. Primero, la petición de la fiscalía y en segundo lugar, la disposición de los jueces. Consecuentemente, allí no debieran haber sustitutivos a la prisión preventiva que se han convertido gráficamente en una gran alcahuetería. ¿Por qué? Porque la fiscalía se puede oponer, ¿verdad?, a los sustitutivos, y si un juez no dicta una prisión preventiva, a la negativa también se puede oponer la fiscalía e incluso puede interponer recursos. Pero hay ocasiones en delitos graves donde la fiscalía guarda silencio. Y sobre esto yo ya vengo escuchando una suerte de argumento que pretende darle legitimar esta actuación de fiscales y jueces con esto. Es que hay amenazas de muerte. Yo no digo que no haya jamás amenazas de muerte, pero hay que tener mucho cuidado porque este también es un argumento fácil y algo que no hay que perder de vista. La mala actuación profesional de abogados y de organizaciones de abogados, estudios jurídicos importantes, que consiguen que en ocasiones se hagan sorteos domingo a las 12 de la noche y que esté allí un juez de la familia que va a actuar y le ponen como que se tratase de un delito flagrante. Se inventan cualquier cosa. Y cuando eso se descubre y se denuncia, yo he hecho el seguimiento a casos reales, a la final termina rompiéndose la cuerda por el lado más débil. Llegan a sancionar al secretario cuando el gran gestor es el juez. Claro. Y hay jueces que, y yo en un caso sacaba del CENESIP el registro, un juez que no tenía formación en ámbito constitucional y dictó una medida incluso cautelar de inicio, donde había en juego millones de dólares, con una providencia de más de 40 páginas. Si alguien se la hizo, era un sorteo domingo a la medianoche. Amañado, arreglado, a gusto y sabor. Hay que destacar también que hay una actitud no solo desleal, sino que entra en el ámbito de la corrupción que proviene de algunos abogados, de algunos, ¿ya? Obviamente, no y es que la pertenecen a estudios jurídicos muy importantes. A la final no se van a investigar ni al abogado ni a los estudios jurídicos y terminan siendo sancionados en más de una ocasión los secretarios. Entonces, pongamos las cosas en el lugar. Y en el tema también de los sustitutivos, hay abogados atrás que están haciendo gestiones. Por lo menos ya se conoce que un expresidente de la Corte de Guayaquil ya fue condenado por actos de corrupción, por lavado de activos, porque no pudo justificar el incremento de su patrimonio. Que ese es un tema importante en el proceso de investigación y depuración de fiscales, de jueces, puede ser también de policías, porque hoy en Colombia, hay de todo, no obstante el trabajo que se hace, ojo, el oficial, en este momento, el oficial colombiano más condecorado, que era el enlace con la DEA, está preso por relaciones con el narcotráfico y también generales del ejército colombiano. Lamentablemente, el síndrome de la corrupción es enorme. Entonces, una auditoría, ¿qué es lo que tendría que revelar? ¿Cuánto tenía un fiscal o un juez al inicio de su gestión? Que se debe realizar una auditoría aquí en este país, ¿sí?, como medida de urgencia, si se quiere. Sin duda. Pero también hay que estar prevenidos porque la UAFE es una dependencia del Ejecutivo y también se presta en determinados momentos para inventarse o suponer hechos inexistentes. Cuando yo digo esto, lo digo con el conocimiento de causa del proceso en los que he intervenido, donde la UAFE dijo en algún momento, es fulano de tal, un doctor conocido, él habría con su oficina lavado alrededor de no menos de 35 millones de dólares. Mentira, había el pago de un terreno por $185,000
que era un encargo fiduciario. O sea, que Que estaba, se así podría es, prestar para situaciones pero dolosas, obscuras, claro, ¿por absurdas. qué? Porque la UAFE depende del Ejecutivo. Ya. Y sobre esto, bien claro, en el país se calcula que se lavan alrededor de 5.000 millones de dólares. El otro día me decía un amigo que debe ser más. ¿Y cuánto Anuales, se puede? ¿No? Sí, anuales. Lavado. ¿Cuánto se llega a incautar? 40 millones de dólares. 40 millones de alrededor de 5.000. Entonces, disculpe la expresión de Hugo, por eso el país está jodido, porque no hay transparencia en los procesos de investigación. Entonces, y para no perder la idea, yo creo que una gran herencia que dejó Fernando Villavicencio fue haber rescatado la importancia de la ley de extinción de dominio en la versión original, que permite la aplicación retroactiva de la ley y que además tenía la condición de ser imprescriptible. Si usted quiere que sea prescriptible, pongámosle 40 o 50 años. No es una ley penal. Nadie se va a ir preso, pero se va a investigar el origen de los bienes. Entonces, 4 o 5 generaciones pueden ser investigadas. Pero ojo, ninguno de los candidatos se ha expresado sobre ese tema. No, miran para otro lado. Porque si alguien tiene o proviene de familias muy ricas, muy adineradas, no quiere que se investigue nada. Porque, y no estoy hablando de droga ni de armas. Simplemente por el origen de su riqueza. ¿Cómo se llama la ley, perdón, doctor? De extinción de dominio. Ley de extinción de dominio. Sí, y es una ley cuya modelo lo propició la UNOC de Naciones Unidas. En el Ecuador, el primer proyecto estaba de acuerdo con el UNOC. Miren, en Brasil, las grandes constructoras como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, han sido descubiertas en actos de corrupción que implican evasiones tributarias y demás. Y ninguna ha quebrado. Han llegado a acuerdos gracias a la ley de extinción de dominio y una ley de leniencia por esta trama de corrupción. Estas grandes empresas en el Brasil han llegado a acuerdos reparatorios por 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Y Argentina, aplicando la ley de extinción de dominio al grupo Boada, vinculado con temas de corrupción y de narcotráfico, le han incautado bienes por alrededor de 700 millones de dólares. Y en Colombia, gracias a la ley de extinción de dominio, se pudieron incautar los bienes de Pablo Escobar, que ya estaban a nombre de sus hijos, porque no prescribe la ley y puede ser aplicada. Nadie se va detenido. Se incautan los bienes. Aunque por ejemplo, mala la comparación, lo que yo tengo se lo doy a mi hijo, por aquí, por acá, más allá, no me escapo ni de por esas. Siempre que haya un origen ilícito. Por supuesto. Claro, entonces alguien se dedica al tráfico de armas, al contrabando. Si hay un origen ilícito, me investigan a toda la familia y lo que tengan mis hijos, así yo se los haya dado. Se investiga el acervo de bienes, a ver, esta familia cuántos tiene bienes. 500 no a la persona, sino a la familia. 500 millones de dólares, le explique cómo. Claro. Usted se encontró el tesoro Atahualpa, tu abuelita se sacó 10 veces la lotería de Canadá. ¿De dónde sale tanto dinero? Si no puede explicar el origen, se presume el origen ilícito y el Estado puede incautar. Es una gran ley. Por eso dije, es la gran herencia que dejó Villavicencio, que a veces era controvertido y controversial, pero nos dejó ese legado. Los candidatos no dicen nada. Así es. Entonces, fíjese usted, estos temas hay que retomarlos cuando vamos a tener ya una nueva asamblea. Ojalá que se acuerden de esta ley y el gran tema también para la asamblea será examinar qué pasa con el Consejo de la Judicatura. Ya, perdón, doctor, hay una cuestión. No estamos temiendo, doctor, usted desde su perspectiva y desde su experiencia, sería de pronto aventurado decir que el narcotráfico prácticamente nos ha arropado a toda la superestructura nacional. En este momento, sí. Esa es la dura realidad. Esa es la dura realidad. Claro. Nos ha cooptado prácticamente todo, porque está en todas partes. Está en todas partes, ingresa mucha arma, ingresan más droga, hay más muertos, hay más violencia. Yo escuchaba una conferencia del profesor Luigi Ferrajoli de Italia. Yo me quedé pasmado porque Italia tenía un nivel altísimo de violencia y de inseguridad. Claro. Y el profesor Ferrajoli dice que en el año 2022 en Italia se reportaron alrededor de 300 muertes violentas y en Ecuador tenemos más de 4.000.
Fíjese usted. Imagínese la diferencia entre Italia Sí, y que fue nosotros. un país muy violento. Claro, con las camorras, Así es, la tremenda camorra, sí. así es, y la mafia calabresa y demás. Claro, la napolitana. Pero hoy es un país que goza. Y además la siciliana también, cosas terribles. Sí. Y además dice Ferraioli que los llamados delitos de subsistencia, eso porque la gente sustrae algo para subsistir, han disminuido, claro, porque ha mejorado la economía. Y en cambio dice los delitos de delincuencia organizada, que tienen que ver incluso con la droga, con la corrupción, claro, se han disparado o han aumentado. Correcto. Entonces, no hay ninguno de los candidatos incluso que van al balotaje. Ya tomaron de la mano la idea de, a ver, seguridad y empleo, ¿verdad? Pero no dicen ni cuánto, ni cómo se va a enfrentar el tema de la inseguridad. Claro. Y en el tema de empleo tampoco se dice cómo se va a generar empleo. Así es. Por lo demás, miren, esto hay que ser muy epidérmicamente, nomás lo tratan así, sin decir pero cómo. Pero mire, mientras, y lo reitero, y lo reitero, mientras cualquiera que sea él o la presidenta no trabaje en la base social, que es la base políticas pobre. Públicas. Así es. Políticas públicas en el ámbito de la educación, políticas públicas en el ámbito del trabajo, de la salud, de la vivienda. Si de alguna manera Medellín pudo enfrentar lo que significó el sicariato institucionalizado en la época de Pablo Escobar, es que atendió al sector más vulnerable de niños y adolescentes. Claro. Y hoy en Ecuador la realidad es que más allá de las 200 toneladas que se incautan por año, que pueden ser el 10% de las 1.800 que se van, y el 70-80 toneladas se pagan aquí, ¿verdad? Se pagan con droga o se pagan con armas. Y ese joven, hoy tenemos un nivel de consumo de no solo de cocaína, se está admitiendo que hay un consumo alto de fentanilo, que lo produce la China. El fentanilo tiene grandes laboratorios la China, y los grandes introductores del fentanilo a Estados Unidos son los hijos del Chapo Guzmán. Entonces, en principio alguien dice, están produciendo. No, porque China tiene fábricas gigantes, pero son quienes están introduciendo el fentanilo a Estados Unidos, que se calcula que está produciendo alrededor de 100.000 muertes por año, porque es altamente adictiva. Claro. Y entonces, Estados Unidos enfrenta ese grave problema. Y nosotros ya estamos aquí a puerta de decir que también el fentanilo ya se han visto casos. Se está vendiendo en los medicamentos. No hay control alguno. Entonces, todo eso debiera formar parte de un plan de política criminal bien entendida. Política criminal, correcto. Ahora, doctor, por otro lado, que también es parte de la situación, la institucionalidad justamente del sistema jurídico nacional. Ese es el rostro que le estamos dando a la opinión pública en el Concierto Internacional de Naciones, que nuestras instituciones son sumamente débiles, por no decirle casi que inexistentes en materia de moral, en materia, digamos, de llevar adelante una buena administración de justicia, enfrentamiento entre entidades, que erosiona aún más la credibilidad, de la que ya no hay. Somos inexistentes hasta en eso. Sin duda, don Hugo. La primera inquietud, porque como surgen voces, hay que suprimir el Consejo de la Judicatura. Eso implicaría la posibilidad de una nueva constituyente. No es que hay que suprimir. Mire, el problema no siempre está porque queremos reformar ya la Constitución, una nueva constituyente, reformas al Código Orgánico Integral Penal. No. El problema no está en las leyes, no está en las constituciones, sino en la acción. En los operadores. El Consejo de la Judicatura, en teoría, debe cumplir un rol o protagonismo, que es el órgano de control, de disciplina, de gobierno, administrativo. Pero también, en más de una ocasión, hay apreciaciones cerradas del Consejo de la Judicatura. Y en la última confrontación, que es vergonzosa, el Consejo de la Judicatura, de 5 miembros, ha decidido que 2 son mayoría. Claro, lo que pasa es que, en principio, como le dice la secretaria al presidente, que es una suerte de iluminado, el doctor Wilman Terán, que no hay mayoría. Entonces,
alguien que dicen que estaba medio borracho, ¿Ves? pide que se reconsidere. ¿Ya? En la reconsideración, apagan el audio, apagan el video. Y lo que aparece en el acta es que en la reconsideración 2 no se conectaron y quedaron 3. Como quedan 3, 2 están de acuerdo con la destitución y 1 no. Entonces dice, de 3, 2 es más que 1, 2 es más que 1. Pero queda un amargo sin sabor. ¿Por qué? Suena ridiculez. Sí, pero vergonzosa, porque Vergonzosa ese juez ridiculez. había un conflicto de intereses. Tenían que haberse inhibido. Ese juez tenía que actuar en la formulación de cargos contra 2 vocales del propio Consejo de la Judicatura. Y miren, de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional le retira el respaldo institucional a su propio delegado, que es el doctor Wilman Terán. Claro, luego ya aparecen, no sé qué conflictos internos hay, algunos jueces que dicen, no, es que tampoco estamos tan de acuerdo así, pero uno de los documentos dice, ya no nos representa. Miren, por dignidad, como yo digo, por autorrespeto a sí mismo, si el ente que a usted lo nomina le quita el respaldo, renuncia, pues. Supuesto. Eso es elemental. La delegada, la señora abogada Barreno, que ella representaba a la Fiscalía General del Estado, hace más de un año, la Fiscal General del Estado le retiró el respaldo. Sí, renunció a la delegación y se quedó allí. ¿Qué tanto interés hay ahí? Y otro que de los que está allí. ¿Cómo se llama la doctora Barreno, no? Barreno, sí. Y el otro que está ahí, me parece que ha pedido Rodríguez, el que dicen que estaba medio borrachín. Él era un representante del Ejecutivo. Y a él, el presidente Lazo en funciones, dijo, a mí no me representa, señor. Entonces, ¿usted tiene que renunciar para nombrar? No, le resbaló. Puede que eso diga el presidente, pero yo de aquí no me voy. Ese es el Consejo de la Judicatura de Ecuador. Es una vergüenza. Eso significa que nuestras estructuras, digamos, están por los suelos definitivamente. Pero ¿quién puede creer que esto está bien? Y no hay fuerza coercitiva que lo saque de allí. Simplemente desconoce. Yo soy delegado del presidente, me quitó el apoyo. Me interesa la Asamblea Nacional. Una verdura la Asamblea Nacional. Yo creo que la primera actitud de la Asamblea debe ser votar a todos. Yo hasta el año 97 se le podría estar pidiendo eso a la nueva Asamblea Nacional, que tome el toro por los cuernos. El juicio político del Consejo de la Judicatura Consejo de la Judicatura, y considerar las reformas a la ley de extinción de dominio, porque la que fue aprobada sirve para nada. Reformas a la ley de extinción de dominio, ¿no? Sin duda que sí. Ya. 2 cosas puntuales, son ¿no? Puntuales. Muy bien, eso se le pide a la nueva Asamblea. Sí. Y sin duda, en la línea de ser crítico constructivo, ahora ocurre que Anderson Boscan hace una denuncia grave, terrible. Así es. Sobre las amenazas que a él se le hacían. Y eso surge de los teléfonos encontrados en poder del ciudadano Cherry, asesinado a fines de marzo. Miren, yo digo hoy en la mañana y reitero con usted, don Hugo. Sí. Anderson Boscan hace su trabajo de investigación. Él está hecho en su actividad como empresario de la comunicación. Tiene su compañía. No se va a ir del país huyendo para hacer un show. Cuando tiene a su esposa, tiene a sus 3 hijas, una ya señorita. Cualquiera pone pies en polvorosa. Así es. Porque si aparece muerto ya ciudadano Cherres, que se dice que a Cherres lo matan los mismos que lo llevan. Lamentablemente un amigo de Cherres... A pocos metros de la casa de la presidencia. Sí, y ahí lamentablemente asesinan a un amigo de Cherres que le va llevando comida, a una señora que tenía alguna relación sentimental y al pobre guardián. No dejaron ningún testigo. ¿Ya? En explotación de esos teléfonos aparecen, ¿verdad? En la lista Fernando Villavicencio, Boscan y un coronel de la policía, que es el que investigó el caso León de Troya. Entonces, ante la explotación de ese contenido, Anderson Boscan hace lo justo, sale corriendo. Por supuesto. Sí, es evidente. Hace la denuncia. La fiscalía dice que no es creíble, pero algo más que no hay que olvidar. La fiscalía está investigando a Anderson Boscan, a su socio Vivanco y a su compañía. ¿Por qué? Porque dice que en una fuente abierta, en un Twitter,
Twitter, Ujú. aparece que ellos tendrían actividad en delitos económicos. Y con eso, primero, no investigan las denuncias de Anderson Bocán porque dicen que no se prestan para lo creíble. Y en segundo lugar, son sujetos de investigación por la posibilidad de delitos económicos. Esa es la situación actual en la que incluso se debate la credibilidad De la que misma pueda o no tener la propia Fiscalía Por General del supuesto, Estado. porque hay otros temas que en verdad son dignos de investigación profunda y que Así se han es. quedado nomás ahí en el éter Así, infinito y prestan para estas cosas pequeñitas para crear un show. por eso Eso es nos que está incluso diciendo. leí que decía uno de los abogados de la familia de Fernando Villavicencio. Que la investigación avanza muy bien. Yo la verdad que no sé en qué sentido avanza muy bien. Porque, por lo que ya se sabe, y dicen los que están presos, de los cuales creo que de 6 quedan 4, ellos dicen que ingresan al Ecuador gracias a la ayuda de un coronel de la policía. ¿Ya? Y la fiscalía no quiere proporcionar el nombre de ese coronel, no obstante que ya no hay investigación reservada. ¿Por qué no? Porque hay un proceso, eso es público. En segundo lugar, les encuentran de qué manera estaban protegidos los sicarios. Con chalecos que produce la compañía del ejército Santa Bárbara. ¿Cómo que llegan a tener chalecos Santa Bárbara? O sea, mire, si es que se diese la posibilidad de que la señora fiscal se ha llevado a un juicio político por la nueva Asamblea General, hay motivos suficientes. Hay motivos suficientes. Eso no se trata de persecución política. Hay que transparentar las cuentas para evitar injustas persecuciones también, doctor. Correcto, muy bien, doctor, le agradezco bastante. Su participación ha sido concreto, explícito, muy explicativo, hasta académico, diría yo, para darle a conocer a esta opinión pública, doctor, que pide cambios a gritos con justísima razón. No se puede vivir en un sistema medianamente civilizado, si es que civilización se puede llamar a esto que vivimos, porque los muertos están a la orden del día. Segundo lugar, en inseguridad a nivel, al menos en este hemisferio, y así nos llenamos muchas veces la boca diciendo que el Ecuador es un paraíso y que va a venir la inversión privada, no sé por dónde. Doctor, nuevamente muchas gracias. Usted, don Hugo, buenas tardes.